significa rajar, ¿no? Arrancar puede ser rajar, ¿no? Por lo menos en Chile. En este caso, yo voy a hacer una introducción para todos y todas. Buenas tardes, una vez más, una introducción formal, porque nos encontramos aquí para llevar adelante el segundo encuentro, la segunda clase del seminario Neofascismo Hoy, debates, disputas y estrategias desde América Latina y el Caribe. Esta segunda clase titulada Pensando el fascismo desde América Latina y el Caribe, a cargo del profesor Emir Sader, parte de un equipo docente muy valioso, nuestro americano, con la representación de países como Venezuela, Colombia, Bolivia, por supuesto Argentina, un grupo que irán conociendo a lo largo de estos 8 encuentros, 8 clases sincrónicas que están siendo grabadas, que van a poder encontrar en el aula virtual junto con la bibliografía, aula virtual de la que ya son parte o serán parte a la brevedad. Recuerden que les estamos enviando los correos con la información correspondiente desde nodalformacion@gmail.com, así que si no lo reciben en su bandeja principal, busquen en las otras pestañas, que allí encontrarán todo lo que necesitan saber para seguir de cerquita este curso, estos debates, estas lecturas tan necesarias. Les vamos a pedir, además, que elaboren las preguntas que deseen durante la clase. Hacia el final del encuentro las podamos compartir con Emir en el chat que tienen en este momento en el Zoom, y que se mantengan con los micrófonos apagados y las cámaras prendidas en un esfuerzo de conexión virtual de estas 2 horitas que se nos van a pasar volando. Emir Sader, voy con su presentación. Emir Sader nació en Sao Paulo, se graduó en filosofía por la Universidad de Sao Paulo en el 65 y en el 68 obtuvo una maestría en filosofía política por esa misma institución. Desde su juventud, Emir se involucró en movimientos estudiantiles, lo que marcó un fuerte interés en la sociología y en la política. Su obra se vio marcada además por los eventos como la dictadura en Brasil, época en la que fue perseguido militarmente y motivo por el cual se exilió en el país de Chile, donde fue profesor asistente en la Facultad de Economía de la Universidad de Chile e investigador del Centro de Estudios Socioeconómicos. Debido al golpe militar contra el gobierno de Allende, vivió un nuevo exilio hacia Buenos Aires, Argentina, y experimentó la desaparición, como nos contaba, y asesinato de María Regina Marcondes Pinto por la Operación Cóndor durante la dictadura militar de Rafael Videla en este país. Luego regresó a Brasil. En el 83 se unió al Partido de los Trabajadores y defendió su tesis doctoral en 1987, titulada La crisis hegemónica y su ideología, teorías del Estado brasileño durante el régimen militar, guiado por Francisco Wefort. Posteriormente se convirtió en profesor del Instituto Superior de Estudios Brasileños en el 87, así como profesor del Departamento de Sociología de 1988 a 1997. También impartió cátedra en el Departamento de Políticas Sociales de la Facultad del Servicio Social de la Universidad del Estado de Río de Janeiro entre los años 1993 y 2009. Fue investigador en el Centro de Estudios Socioeconómicos de la Universidad de Chile y profesor de política en la Universidad Estatal de Campinas. Además, en una larga trayectoria que hemos intentado resumir, Emir Sader dirige el Laboratorio de Políticas Públicas de la Universidad del Estado de Río de Janeiro, donde enseña sociología y es profesor emérito. De igual manera, es miembro del consejo editorial de la revista británica New Left Review y secretario ejecutivo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, la CLACSO. Es un honor para nosotros, para nosotras, tenerlo aquí en esta segunda clase para debatir, para pensar qué nos pasa y cómo podemos enfrentar este monstruo del neofascismo en nuestra región. Muchísimas gracias, Emir, por acompañarnos.
Muchas gracias por la invitación, muchas gracias de la posibilidad de conversar con tanta gente. Primero quiero decir que hay una diferencia entre fascismo y dictadura militar. Yo diría que no tenemos fascismo, no hemos tenido en América Latina. El fascismo es una dictadura de masas. El nazismo y el fascismo lo eran, es decir, son regímenes autoritarios, dictatoriales, pero que tienen no solo respaldo, sino organización de masas. Con esa organización de masas atacaban sindicatos, movimientos populares, etcétera. Lo que tenemos acá son dictaduras militares que no solo no tienen capacidad de movilización, como tampoco lo quieren. Son organismos mucho más represivos y que no tienen ese tipo de respaldo popular. Entonces, hacer una diferencia, incluso porque si es un fascismo, el tipo de estrategia es distinto a luchar contra dictaduras militares. Contra el fascismo luchas de manera distinta, incluso porque tienen que enfrentar una lucha de masas, no solo ideológica y política, sino de masa, que pasó en Italia y en Alemania de manera trágica. Entonces hay que diferenciarlo, ¿no? No usarlo de manera un poco así, sin, acríticamente la idea de fascismo. Eh, tenemos, espero que nos volvamos a tener más dictaduras militares, ¿no? Que tienen un rasgo distinto. Representan igualmente intereses de la élite económica, política, financiera en particular, pero no tienen respaldo de masa. Puede que algunos tengan episódicamente apoyo popular, pero no de movilización popular. Aún gente como Milei, etcétera, no moviliza sectores populares para atacar sindicatos ni nada. Entonces hay que diferenciar fascismo y dictadura militar. Vamos a hablar, cuando mencionemos regímenes autoritarios, dictatoriales latinoamericanos, será en el sentido de dictaduras militares, que además tiene las Fuerzas Armadas, su élite, como el sector dominante, ¿no? Entonces, la primera observación que yo quisiera hacer era esa, ¿no? Yo tengo un texto que les voy a mandar enseguida, se llama ¿Qué democracia?, ¿no? En Brasil hay un gran autor, publicado también en Argentina, Carlos Nelson Coutinho, que tuvo un libro que llamaba La democracia como valor universal. Cuando lo planteó, generó grandes debates en la izquierda, especialmente la brasileña, ¿no? Valor universal, porque la visión tradicional que había era democracia y democracia burguesa. Tiene algún sentido, pero es una visión muy restrictiva, ¿no? ¿En qué sentido? En qué sentido de que se afirma la igualdad. Brasil dejó de tener dictadura militar en algún momento, pasó a ser una democracia, siendo, como es todavía, el país más desigual del continente más desigual. ¿Cómo la democracia puede convivir con una desigualdad tan profunda como esta, no? Hay una igualdad de derechos afirmada en la Constitución y una desigualdad de hecho. Entonces, pero no hay que desechar la idea de democracia. Es un objetivo, sigue siendo un objetivo. Hacer con que esa democracia no sea solo formal, sea real. En Brasil no lo fue por mucho tiempo. Brasil, repito, era democrático siendo profundamente desigual y a la vez eligiendo siempre gente de las élites para dirigir el país. Ahora, imagínense cuando tenemos un tipo nacido en el interior de Pernambuco, la región que en ese momento el nordeste era lo más retrasado de Brasil, con 8 hermanos, eh, eh, que, como dice él, solo tomó café con leche a los 6 años por primera vez, entre tantas otras miserias que tuvo. Viajó 13 días en Pau de Arara. Pau de Arara es ese camión que la gente viaja sentado, sujetándose en un palo, 13 días de viaje para São Paulo. Como gran parte de los nordestinos fueron los trabajadores que hicieron el milagro económico, entre comillas, de la dictadura, como trabajadores en São Paulo, de los cuales Lula es uno de ellos, ¿no? Trabajó como lustrabotas, etcétera, hasta que se metió a un sindicato, se le ocurrió y dirigió las principales huelgas que tumbaron la dictadura militar brasileña. No voy a seguir con eso porque es una trayectoria larga, pero el grado de democratización que tenemos en Brasil permitió que un tipo como él
además vinculado al Partido de los Trabajadores, haya sido elegido por 3 veces presidente de Brasil. Es un grado de ensanchamiento de la democracia, ¿no? Al interior de la democracia, que es una democracia todavía tradicional, con todos los límites que significa, pero se puede ensanchar ese proceso y elegir a alguien como Lula, 3 veces presidente. Esta vez, vamos a ver, de manera distinta, no tiene mayoría, tiene un gobierno más complejo, es el Lula 3, digamos. Estamos peleando para la reelección para que el Lula 4 pueda convivir con un Congreso no tan malo como ese que existe. Pero lo que quiero decir es que eh, la democratización del Estado y la vida política pueden convivir con tremendas desigualdades sociales, pero la democracia formal es una condición para que se pueda disminuir las desigualdades. Digamos, cuando el PT se elige allá atrás, al comienzo del siglo, implementa políticas sociales como prioridad, y eso disminuye las desigualdades, disminuye la exclusión social. No termina, pero imagínense en un país como Brasil hoy, tiene pleno empleo. Con los criterios estadísticos significa un desempleo muy pequeño. Significa que la gente, todos los que quieran trabajar, tienen puestos de trabajo. Pueden escoger entre trabajo formal o trabajo precario, etcétera, pero todos tienen condiciones de trabajar. Brasil disminuyó su desigualdad. Es una desigualdad monstruosa, sigue existiendo, pero claro que es menor. Y eso demuestra que se puede hacer con que la democracia tenga un carácter más real, más concreto, que la gente pueda tener derechos. eh, eh, entonces, la democracia es un valor universal en el sentido del objetivo que tenemos que tener. No, no desecharla simplemente como democracia burguesa. Claro que si fuera a preguntarnos, estamos dentro del capitalismo. Por lo tanto, de alguna manera es una democracia burguesa, con los límites que tienen, incluso Congreso, etcétera, etcétera. Pero se puede, en ese marco, democratizar la sociedad, democratizar el mismo Estado. Claro que el Estado brasileño sigue siendo un Estado tradicional. Lula tiene que convivir con Congreso, etcétera, etcétera. Pero es cierto también que se puede implementar políticas sociales, se puede privilegiar políticas sociales. La pelea para que Lula se reelija sea para que pueda, por ejemplo, quebrar el eje de la economía, que es el capital financiero. Y no es el capital financiero tradicional que financiaba la producción, el consumo, el capital financiero que vive de la especulación financiera, vive la tasa de interés, no genera un empleo, no genera crecimiento económico, simplemente vive de la especulación financiera, que es un tema todavía en Brasil. Esta semana el presidente del Banco Central volvió a elevar la tasa de interés, lo cual es un tiro en el pie, es un suicidio, porque promueve no el crecimiento económico, sino la especulación financiera. Ese es un tema que queremos que Lula enfrente en ese próximo mandato. Hacer con que, ahora, como digo, pasar del antineoliberalismo al pós-neoliberalismo. No me pregunte qué es el pós, pero pasar a un otro periodo histórico. El neoliberalismo fue el modelo que más se ha generalizado con tanta rapidez en el mundo. En todos los países del mundo, prácticamente a excepción de Cuba, etcétera, han tenido gobiernos neoliberales, poco más, poco menos. Incluso con sus modelos, uno camina por varios lados, por Buenos Aires, por São Paulo, esos edificios de Ray-Ban con vidrio Ray-Ban es el síntoma que es el capital financiero, los bancos, etcétera, etcétera, ¿no? Hay todo un estilo de vida, etcétera. El otro día un amigo que volvió a Porto Alegre, estaba en Alemania, dijo, mira, la ciudad sigue igual, pero se crearon nuevos barrios enteros para la gente rica, ¿no? Barrios con su estilo de consumo, su comercio, etcétera, etcétera. Es decir, se ha creado una casta financiera o la gente que vive de la especulación financiera que genera un nuevo sector en las élites dominantes,
que, repito, no son más vinculados a la producción, al consumo, a la distribución de renta, sino que viven de la especulación financiera, que es el principal enemigo de la democracia. El neoliberalismo no puede convivir con la democracia y a la vez la democracia no puede convivir con el neoliberalismo. Es un límite absoluto, enorme, que impide que la democratización de la sociedad se produzca. El neoliberalismo privilegia la mercantilización de la sociedad, que todo sea mercancía, que todo se compre, que todo se venda, que todo se vuelva mercancía, a la educación de mercancía, la salud mercancía a través de los planes privados de salud, etc. Brasil tiene una excepción extraordinaria, el SUS, Sistema Único de Salud, que es una excepción, viene de antes del gobierno del PT, se ha fortalecido ahora. Es un plan universal de salud. Cualquiera que pone el pie en un SUS es atendido y gratuitamente, con trabajo de calidad, cada vez mejor, etcétera. Es un ejemplo que se puede tener políticas públicas dentro del sistema, por lo menos sectorialmente se puede tener. Repito que el neoliberalismo privilegia la mercantilización y lo que queremos nosotros es no la esfera mercantil, sino la esfera pública, la esfera de los derechos, la esfera en que el sujeto es el ciudadano, ciudadano como sujeto de derechos. La esfera mercantil, el sujeto es el empresario, el que mercantiliza la sociedad. El Estado está en el medio entre la esfera pública y la esfera mercantil. Dentro del Estado, a menudo hay sectores que promueven políticas públicas, promueven políticas sociales, y hay sectores que promueven políticas financieras. A menudo los ministerios económicos son neoliberales y hay ministerios sociales que de alguna manera promueven los derechos de la gente, ¿no? El Estado es un lugar de disputa entre sectores mercantiles y sectores públicos. La democratización del Estado significaría la reforma del Estado alrededor de la esfera pública, la esfera de lo, generalizando, universalizando derechos. Digo el SUS porque es un ejemplo que se puede en el plan de salud, por ejemplo, pero claro que en el plan de la educación es distinto, ¿no? La mercantilización de la educación es una de las tragedias latinoamericanas, ¿no? Que la gente, eh, clase media, etcétera, ponga a sus hijos en escuelas privadas pagando para que, creyendo que pueden ingresar con más facilidad a las universidades públicas, que son las mejores. Pero hay una mercantilización de la enseñanza que es una tragedia. La educación no puede ser una mercancía y en la escuela privada se vuelve una mercancía. Si tú dejas de pagar la mensalidad, tu hijo pierde lugar en la escuela, derechamente. Ese es uno de los dramas que tenemos, ¿no? Nosotros planteamos, yo lo hago muy intensamente, que Lula, por ejemplo, termine con el analfabetismo en Brasil. No es un tema de Argentina, aunque el analfabetismo real sí es un tema también en Argentina. Gente que ha egresado de la escuela, pero que no tiene capacidad de leer, reproducir, comprender, etc. Es un problema. En Brasil, muchísimo más. Brasil tiene, o sea, 34 millones de personas analfabetas, gente que pasó por la escuela, pero no se ha alfabetizado. Entonces, es un tema que yo creo que debiera ser un tema prioritario de Lula 4, ¿no? Que esperamos que sea, exista a partir del próximo. No hay democracia con tantos millones de personas sin capacidad de adquirir conocimiento, comprensión, comprender sus derechos. Democracia es universalizar derechos. Si no hay ni siquiera capacidad de comprender los derechos, ¿cómo puede pelear por ellos? Entonces el conocimiento es la calificación de la educación, la universalización de la alfabetización, es una condición fundamental de la democracia. Eh, eh, la priorización de las políticas sociales es un elemento de democratización de la sociedad.
universalizar derechos sociales, empleo, salud, educación, etcétera. Pero hay que hacerlo con calidad, para que no exista tanta distinción. Yo hacía clase en la universidad pública, universidad ya. Durante el día los niños, los jóvenes llegaban muy fresquitos con sus coches, salían al final del día con sus coches también, podían leer las cosas la mañana siguiente, mientras que los estudiantes del curso nocturno llegaban ya después de trabajar el día entero, tomar algunos buses para llegar a la universidad. Empezaba a las 7, a las 8:30 empezaban a a tener sueño, a cerrar la cabeza, etcétera. Después salen tomando 2 buses en promedio para llegar a sus casas y trabajar al día siguiente. Leerían la bibliografía al fin de semana, si es que tendrían tiempo en el fin de semana. Entonces, sigue habiendo dentro de la universidad pública diferencias muy grandes entre los que cursan cursos nocturnos, diurnos, nocturnos, etcétera. Entonces, democratización de la educación tiene que llegar profundamente, porque la mayor parte de la gente es pobre en la sociedad. Hoy, infelizmente, también en Argentina, Milei ha producido esa cosa, no sé si 50% de la gente en Argentina son pobres, ¿no? Afectando directamente a sectores de clase media, ¿no? En Brasil seguramente que lo son. Entonces, terminan estudiando por la noche en esas condiciones precarias relativamente, ¿no? Entonces, de hecho, democratizar la educación es un tema esencial. Hay que tener becas para que la gente pueda tener disponibilidad de tiempo, porque es una disputa de tiempo. Eso Pepe Mujica habla muy bien, ¿no? Que, que, que cuando se compra una cosa, se está gastando el tiempo de su vida para comprar un bien determinado. Entonces dice, yo soy una persona libre porque soy suave, liviano de bienes, ¿no? No necesito tantas cosas. Pero claro que los jóvenes quieren tener acceso y eso genera un problema de desigualdad social profunda, total. En la democracia y el capitalismo, más particularmente el neoliberalismo, se chocan muy directamente. Si nos rompemos con la hegemonía que todavía en nuestra sociedad y en la escala mundial del neoliberalismo, no podemos consolidar democracias, ¿no? Porque el neoliberalismo concentra renta, produce exclusión social más profundamente todavía, ¿no? Entonces, lo que les quería decir es que la lucha contra el neoliberalismo es la lucha democrática por excelencia. Terminar con la hegemonía neoliberal que existe en las sociedades, aún con gobiernos progresistas, ¿no? Y a comienzos del siglo nos creíamos que que ese siglo iba a ser un siglo latinoamericano. Gran parte de los países latinoamericanos eran antineoliberales. Los grandes líderes políticos del siglo XXI fueron producidos aquí, en América Latina, en Brasil, en Argentina, en Bolivia, en Ecuador, etcétera. Pero pasamos por circunstancias que hoy día, cuando llegamos a la primera cuarto, primeros 25 años del nuevo siglo, gobiernos antineoliberales, tenemos Brasil, México, Uruguay, Honduras. Hay una posibilidad de que se elija Andrónico en Bolivia y que Bolivia se sume a eso, pero somos minoría en el conjunto del continente, ¿no? Y hay un conjunto de países, de los cuales Argentina es el más exacerbado, con gobiernos frontalmente neoliberales, ¿no? Caricaturas, ya como digo, de Trump que odian al Estado. Cuando surgió el neoliberalismo, Bush dijo, el Estado ha dejado de ser solución para ser problema. Era solución porque era el que implementaba políticas económicas, sociales, etcétera. A ser problema, ¿por qué? Menos Estado, Estado mínimo significa mercado máximo. Se pasó a partir de ese momento una disputa alrededor del Estado, de la concepción de Estado y del Estado mismo, ¿no?
Y la idea de Estado mínimo es una idea criminal, porque el que tiene recursos afirma sus derechos comprándolos, y el que no tiene depende del Estado. Entonces es criminal la idea de Estado mínimo, es dejar la sociedad a suelta, dominada por la mercantilización. La gente, incluso los pobres, viven como víctimas de ello, ¿no? Como dice, se mercantiliza todo, todo tiene precio, todo se compra, todo se vende, etc. El shopping center, yo digo en mi libro, es la utopía del neoliberalismo. Cuando uno pone el pie dentro de un shopping center, por agradable que sea, aún más todavía en días de lluvia como hoy en Buenos Aires, uno se separa de su mundo, ya no está más vinculado a su gente, está vinculado a los que están en shopping centers en California, en Bélgica, donde quiera que sea. Es una comunidad, las marcas son exactamente las mismas, la iluminación es exactamente la misma, la gente que está ahí es la misma. Es decir, se crea una comunidad de élite de consumo separada de su misma sociedad. Ya no tiene que ver. Incluso a menudo los shoppings no tienen ventana para que la gente no mire hacia afuera, mire hacia adentro. Y se dan cuenta de que las marcas son exactamente las mismas. Es decir, se generaliza y uniformaliza un consumo en escala mundial de las mismas mercancías. Es un máximo de globalización del consumo. Eso es propicio por el neoliberalismo, ¿no? Que separa el consumo sofisticado del conjunto de la sociedad. Y los pobres, nos damos cuenta que no hay pobres adentro sin que se les impida que entren. Es que son constrangidos a no estar ahí. Algunos incluso entran, agarran los papeles de publicidad, etcétera. La gente rica va al shopping durante la semana, se da el derecho de tener tiempo libre para ir. Los pobres van a pasear, es un lugar de paseo, mirar el consumo el sábado y el domingo, dolorosamente, ¿no? Entonces es un striptease de lo que es el capitalismo en la era neoliberal. Eso es extrema radicalización de la falta de democracia en nuestra sociedad. Me acuerdo que en una ciudad del norte de Brasil, en un momento, se inauguró un shopping center. Lo primero que pasó, no solo los comercios pequeños y medianos del centro desaparecieron, pero los cines desaparecieron, cines de calle desaparecieron. Pasaron a ser cine de shopping que pasan la cadena de películas norteamericanas en general, predominantemente, ¿no? Estados Unidos consolidó su hegemonía en el siglo pasado con dos factores determinantes. Primero, su mercancía predominante, el coche. La idea de destino individual. Yo tengo mi coche, voy para donde quiera, gastando la gasolina que sea, pero tengo mi destino individual. Ya no es el transporte colectivo ni nada. Y el segundo fue Hollywood, la concepción de mundo de Estados Unidos, ¿no? Que es lo que son las películas de cowboy. En Brasil se dice que John Wayne era el mocinho, el buen mozo. Estaba expropiando tierra de las poblaciones originarias, que eran los malos. Claro, después están las películas de guerra norteamericanas, segundo estilo. Siempre son con gente de otra piel. Estados Unidos nunca tematizó el nazismo. Charles Chaplin fue el único tipo que tuvo coraje de hacer la película El Gran Dictador y tuvo que salir de Estados Unidos antes que la película estrenara porque se volvió insoportable. Porque Alemania es igual a Estados Unidos, entonces nunca pueden tematizar el nazismo, ni el fascismo, ni nada, ¿no? Entonces el cine norteamericano es un cine que globaliza la visión norteamericana del mundo, ¿no? El tipo de suceso en la vida, que es lo que está dirigiendo un coche sin descapotado, como se dice, con una rubia a su lado, fumando un cigarrillo,
ese tipo de éxito, ¿no? La imagen misma, que para que la gente ambicione un día a lo mejor ser como ellos, ¿no? Tener, claro que es un tipo rubio, etcétera, blanco y todo demás. La muchacha que está a su lado no es una mulata, es una rubia también. Entonces, esa es la proyección de la imagen y la publicidad norteamericana, ayudada por el cine, por las películas, porque son las películas todas promueven ese tipo de gente, ¿no? Tanto en el Far West cuanto en la guerra, ¿no? En la guerra, es una guerra siempre contra asiáticos. No aparece el país que sea, pero siempre tiene piel distinta. Siempre hace guerra contra gente de otro orden, de otra raza, de otra etnia, ¿no? Entonces, el siglo XXI es un siglo distinto en ese sentido, ¿no? Y en gran parte por el éxito que tiene China. Yo recomiendo mucho, no tengo acá para mostrar, un primer gran historiador del siglo XXI, un inglés que se llama Peter Frankopan. Tiene libros publicados en Brasil, en Argentina, etcétera. El último es, el último es este acá, Las nuevas rutas de la seda. La vieja historia de las rutas de la seda chinas. China fue el país más avanzado del mundo. ¿Cómo el occidente destruyó China? Inglaterra en particular, introduciendo el consumo del opio. Inglaterra tiene un negocio redondo, producía el opio en Inglaterra, en India, y lo vendía en China. Y destruyó China, destruyó. Esa es la gran contribución occidental para la civilización china, el consumo del opio, que fue brutal, fue monstruoso. China vuelve ahora y vuelve con toda la fuerza que ustedes saben que tiene, ¿no? Estados Unidos sigue siendo la más grande economía del mundo en términos de riqueza, pero se orgullaban de su tecnología. Hoy tecnológicamente China lo supera en todo, en todo, incluso en Internet, ¿no? Estados Unidos apostó tanto, invirtió tanto y China llegó con Internet libre, gratuita, de calidad, accesible a todos, ¿no? Y así en tantas otras cosas maravillosas, ¿no? El MST de Brasil eh, eh, organizó un viaje, una cantidad de gente para China, pagando, porque el tema es que cuesta caro el boleto. Y vuelven maravillados, ¿no? Como todo lo que lleva a China. Yo vuelvo este año, ya fui 3 veces, voy a un congreso de marxismo en octubre de este año allá. Y siempre me encanta, y siempre son cosas muy, muy nuevas, ¿no? Tú vas en un momento, vas 2 años después, tiene más rascacielos que Manhattan y todo, ¿no? Y eso, claro, el régimen político en términos de democracia liberal no es democrático. Ahora, el acceso de la gente a los bienes es extraordinariamente democrático. La gente tiene acceso a un montón de cosas que no tiene para nada en los países democráticos del capitalismo occidental, incluso Internet y todo, ¿no? Entonces, hay también un sistema social que se democratiza socialmente el país, aunque políticamente no es un sistema democrático liberal en sentido. Hay un estado de partido único, etcétera, etcétera, que para ellos es funcional para controlar incluso todo aquello, ¿no? Controlar incluso la utilización. Se saben que los niños en China estudian inteligencia artificial desde niños. Ustedes saben que se puede hacer cosas monstruosas con inteligencia artificial. Entonces, para ellos es fundamental tener un Estado que controle, decida lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer. Pero imagina, esos niños van a ser tecnológicamente mucho más avanzados que los niños occidentales porque maneja inteligencia artificial. Y ustedes saben, hasta las madres y las abuelas de Plaza de Mayo están usando inteligencia artificial para buscar, identificar, etcétera, los desaparecidos. ¿No? Es un instrumento extraordinario porque se puede usar para cosas monstruosas, ¿no? Las fake news
son un instrumento monstruoso de manipulación, de mentiras que circulan y son tomadas como verdades, ¿no? Sobre tantas cosas inmensas, sobre Lula y otro, etcétera, lo que circulan de mentiras en Internet tiene que ver con inteligencia artificial también, imágenes que forjan, ¿no? Que son falsas, equivocadas, etcétera. Entonces hay una disputa enorme en este siglo. Este siglo es un siglo nuevo. Voy a terminar con eso. ¿Quién diría que veríamos el declínio de la hegemonía del imperialismo norteamericano? ¿Quién lo diría? Quien vivió la segunda mitad del siglo pasado parecía que era un fenómeno que venía para periodo mucho más largo. Hoy, económicamente, siguen ricos, pero mucho más desiguales. Su democracia suponían que era un estilo, modelo de democracia, es una caricatura de democracia con Trump, y tecnológicamente quedaron rezagados. No solo ellos, sino sus aliados. Europa era el centro de la cultura mundial. Nosotros aprendimos la historia con Eric Hobsbawm, extraordinario historiador, querido Eric Hobsbawm, pero Peter Frankopan lo demuestra muy claramente que era eurocentrista. En la historia de Hobsbawm, Europa era el centro del mundo, Asia era periferia. Si China prácticamente no existía, era un sector retrasado, etcétera. Entonces es un siglo en que China recupera su crecimiento económico, etcétera, con ellos llaman de socialismo de mercado. Trata de combinar un gobierno que creen que de carácter socialista con mecanismos de mercado, pero mecanismos limitados por el Estado. El Estado decide lo que se puede hacer, y etcétera, etcétera. Entonces es un siglo extraordinario. Hay un artículo, no sé si ya salió, en página 12, que digo siglo XXI, nuevos tiempos, si no salió, va a salir los próximos días, en que está todo ello. Y lo que, de alguna manera, bueno, en mi libro está un poco de esas ideas, y en un artículo que les voy a mandar que se llama ¿Qué democracia?, que espero que sintetice un poco las cosas que ustedes me permitieron que hablara. Ya hablé un poquito bastante. Entonces, que haya sido útil o agradable. Si fue los dos, mejor. Vamos a las intervenciones de ustedes ahora. Muchísimas gracias, profesor Emir. Sí, ahí Profesor, ya no. aparecen. Algunos llaman de politólogo, peor todavía, profesor. Soy Emir Profesor, Sa- ¿no te gusta? Bueno, Te decimos está bien, profesor de escuela pública. Bueno, claro, sí. Ejerciendo la docencia no solo con las ideas y en las aulas, sino con el ejemplo también político militante, que tanto necesitamos por nuestra América. ¿Hay alguna? Sí, ya aparecen las primeras preguntas. Yo igual me voy a tomar el atrevimiento, voy a abusar de mi micropoder en este momento para hacerte la primera. Vayan preparando quienes están aquí sus preguntas para hacerle Emir, porque, claro, ha pintado un escenario que habla de la complejidad de este tiempo y también de los debates que necesitamos darnos profundamente si queremos recuperar gobiernos nacionales, plurinacionales, populares en nuestra región, pero también con una profunda calidad democrática, porque ya sabemos que a veces las formalidades no son suficientes. Yo te escuchaba hacer tu diagnóstico, y me pregunto si en este escenario vos además considerás, creés, evaluás que existe alguna crisis de representación política, ¿no? De las estructuras tradicionales de esos partidos que nos han organizado en este tiempo, alimentada, por supuesto, por las consecuencias del neoliberalismo, por esta formalidad democrática en la que pareciera que entramos todos, pero muchos nos estamos quedando afuera del acceso a los derechos básicos. ¿Hay crisis de representación en este momento? ¿Hay otro fenómeno de organización política por otros lados? No, sin duda, sin duda. Eh, Aún partidos tradicionales de izquierda como el PT tiene ese problema, ¿no?
Ahora, yo diría que el mejor ejemplo de Brasil como nueva forma de representación es el MST, Movimiento de los Sin Tierra, que no es solo una lucha por la tierra. Cuando ellos no invaden, ellos ocupan territorios vacíos y lo primero que hacen es instalar una escuela. No sé si conocen la sede del MST en periferia de São Paulo. El nombre de la sede es Florestan Fernández. Agarra el principal intelectual brasileño, le ponen un nombre. Además, nosotros jugábamos fútbol todo fin de año, el equipo nuestro, Lula, Chico Buarque y yo, contra el equipo del MST. Y el campo de fútbol de ellos se llama Sócrates, que era no solo un jugador, como extraordinario intelectual brasileño, ¿no? Entonces, es un complejo de cosas que es distinto como forma de organización. El MST ha alfabetizado más gente en el campo en Brasil que todos los programas de gobierno. Alfabetizar, que es dar acceso a conocimiento a los campesinos, ¿no? Entonces yo creo que nueva forma de organización, más tendiente a hacer lo que llamaría movimiento social, pero son social y políticos, ¿no? Ellos son muy aliados del PT, etcétera, etcétera, ¿no? Son Pedro Stedler y todo lo que son. Entonces, tiene una visión política, no disocia lo social de lo político, ¿no? Y se representan, apoyan críticamente el gobierno de Lula, críticamente o quieren que se profundice más la reforma agraria y todo, pero son formas nuevas de organización de la cual tenemos que aprender mucho, ¿no? Porque los partidos tradicionales están en crisis, ¿no? Evidentemente, ¿no? ¿Cómo están? Ellos eligen parlamentarios. Es un sistema muy limitado, muy estrecho, ¿no? Lo que es el Congreso, Cámara, Senado, etcétera, etcétera. Eh, Lula se ha elegido por afuera, tanto es así que él se eligió de nuevo y no tiene mayoría en el Congreso. Y me acuerdo que cuando él terminó su primer gobierno, yo le pregunté, ¿qué fue lo que tú aprendiste de más en su experiencia de gobierno? Y él me dijo, no se puede gobernar sin mayoría. Y ahora está tratando de gobernar sin mayoría. Entonces, una situación, pero demuestra que él tiene el apoyo del movimiento social y por eso gobierna. No tiene el apoyo del Congreso, pero tiene el apoyo del MST, de la CUT, etc. Entonces, es una disputa que se da no solo en el sentido político institucional, sino en el conjunto de las organizaciones de la sociedad. Yo diría que, resumiendo, hay que democratizar la democracia. Hay una democracia formal, hay que darle contenido a esa democracia, contenido social a esa democracia. Bien, gracias, Emil. No te voy a agradecer ante cada respuesta, te vamos a ir compartiendo las preguntas también. Hace un ratito, mientras hacías tu exposición, mientras compartías tu reflexión, nos preguntaban si lo que estabas planteando se relacionaba con la vida de consumo de Zygmunt Bauman, que teoriza Zygmunt, explicando esa fenomenología, esto que nos has compartido del fenómeno de las comunidades de los shoppings y del consumo permanente elitista. Y el consumo es el punto de llegada de la desigualdad social, ¿no? Todos son desiguales en la estructura económica y cada uno tiene acceso a bienes conforme su poder adquisitivo. Y esos, lo que es más selectivo son los shopping centers que a la vez son desvinculados de la vida concreta. Lo que están ahí no son las panaderías de la esquina, ¿no? Son estructuras más sofisticadas de consumo en todos los niveles, ¿no? Entonces, es una élite que se autonomiza de la sociedad, como digo, se articula con el sistema de consumo globalizado en escala mundial, que están articulados con todos los shopping centers, ¿no? Si uno durmiera y acordara, no sabría en qué país está, miraría solo la moneda, el idioma, ¿no? Algo así. Pero hoy día lo que falta en shopping centers son maternidad para que la gente naciera en el shopping y cementerio para que fuera enterrado. El resto puede vivir en un shopping center
todo el tiempo, no salir de ahí, que hay de todo, el que tiene plata, hay de todo, pero es una élite totalmente desvinculada del conjunto de la sociedad, ¿no? No tiene nada que ver con los barrios populares. Bueno, para empezar, no hay asalto en el sentido físico de la palabra, asalto por los precios, etcétera, pero digamos, no hay, en principio no hay robo, casi no hay. Cuando se hacen las encuestas sobre preocupaciones del pueblo, en primer lugar es seguridad. Segundo es salud. Pero primero es seguridad. La gente no tiene seguridad. Los niños de los pobres están perdiendo esa cosa tan feliz de jugar en la calle, jugar en la vereda con los amigos, porque se vienen balas perdidas, etcétera. A veces incluso dentro de la casa, pero peor, no puede más jugar en la calle por el riesgo, perder esa felicidad que era jugar con los vecinos en la calle, ¿no? Y en los shopping se permiten estar ahí los niños tranquilos, corriendo por acá y por allá, comprando todo lo que les dé la gana, etcétera, seguros además. Entonces es una élite muy separada de la sociedad, articulada con el sistema de consumo de shoppings en escala mundial. En China los shoppings son iguales, son más grandes y más bonitos, pero afuera no hay tanta diferencia, hay una seguridad para caminar por la calle que no hay en otros lugares. Nos vamos a las siguientes preguntas. Bueno, obviamente vamos a ir administrándolas, porque seguro serán varias. Acá Estefanía pregunta, Emir, usted habló de la incompatibilidad de la democracia y el neoliberalismo. ¿Cuáles serían los pilares para repensar o pensar una democracia disruptiva, participativa, verdaderamente representativa y popular en esta nueva fase digital financiera del capitalismo? Que los derechos afirmados en la Constitución se transformen en derechos reales, lo cual significa acceso, acceso a educación, acceso a salud, acceso a bienes. Entonces, redistribución de renta. La clave de la lucha antineoliberal es políticas sociales, gobiernos que privilegian políticas sociales, ¿no? De todo orden, no, no solo Bolsa Familia, etcétera, pero todo lo que sea, para lo cual son indispensables los bancos públicos. El acceso a crédito, el acceso a que el Bolsa Familia llegue al nordeste de Brasil y llega. Nordeste de Brasil hoy es maravilloso, lo que más avanzado en Brasil es nordeste, para que llegue a dueña de familia de Maranhão, es porque hay caja económica, hay un banco público que hace llegar allá. Entonces no basta tener política social, hay que tener estructuras públicas de bancos públicos que hagan llegar los derechos. Entonces hay que democratizar significa hacer público el Estado, que el Estado sea cada vez más un órgano dominado por la esfera pública, ¿no? Pero eso el neoliberalismo está radicalmente en contra, su dinámica. Entonces la lucha anti-neoliberal es la lucha democrática de hoy día. También nos preguntaba Cecilia, ¿cómo sacar la carga polisémica negativa del término populismo, que en muchos casos se vincula con prácticas antidemocráticas? Bueno, vamos a hablar en plata, ¿no? El populismo latinoamericano fue el peronismo, fue Getúlio Vargas en Brasil, etcétera, ¿no? Entonces, eh, eh, yo me he vuelto peronista a través del kirchnerismo. Por lo tanto, es posible reactualizar una política peronista con elementos antineoliberales. Y esos gobiernos lo fueron. Y ese abrazo que se dieron Lula y Kirchner fue determinante para el proyecto de integración latinoamericana. Brasil y Argentina no son enemigos, son aliados, etc. Y el eje del avance de la izquierda latinoamericana fue a partir de ese encuentro, ¿no? Entonces, ahí se puede redefinir el rol del populismo, ¿no? La derecha también puede se apropiar, no, no suele apropiarse de eso porque no le gusta la expresión pueblo. Y populismo tiene una raíz popular en sus orígenes, ¿no? Puede hasta tener
Yo estaba en la Plaza de Mayo cuando los montoneros gritaban, no me hinche las bolas, evites una sola, ¿no? Porque Perón en ese momento se estaba con López Rega, es decir, se puede usar el peronismo hasta para cosas negativas, pero no es lo histórico, lo substancial. El peronismo ha recuperado su rasgo popular a través del kirchnerismo, ¿no? Entonces yo creo que es una disputa. El populismo es una categoría de disputa, pero en sus orígenes es mucho más favorable a nosotros porque tiene en su raíz la idea de lo popular, de lo pueblo, ¿no? Y en Argentina, del peronismo, aunque hubo varios peronismos, ¿no? Se está llenando el chat de preguntas, pero yo voy a ir guardando algunas para el final. Y mientras tanto, justo volviendo a la Argentina, decía acá Mariano, en Argentina hay un debate respecto a si es correcto o no utilizar el concepto de fascismo para caracterizar las nuevas derechas. Entonces te preguntan si no se puede hablar de neofascismo contemporáneo en este marco neoliberal de nuevas avanzadas y teniendo en cuenta las nuevas tecnologías que forman subjetividades a escala global. Como yo dije al inicio, yo creo que la categoría fascismo es específica, históricamente enraizada en el nazismo alemán, en el fascismo italiano, que son contrarrevoluciones de masa organizada, masa que sale a las calles no solo a apoyar, sino a atacar los sindicatos. Entonces no es el fenómeno latinoamericano. Yo creo que no nos sirve mucho usar la expresión fascismo generalizadamente para cualquier gobierno autoritario de derecha. Yo creo que son dictaduras militares, que es distinto de fascismo, creo yo. Por eso yo al inicio traté de diferenciar los dos fenómenos. Emir, una pregunta de Diego. ¿Qué piensa sobre el sindicalismo como forma de organización de la clase trabajadora en esta nueva fase del capitalismo? ¿El sindicalismo como forma está obsoleta o necesitamos revolucionar esa forma de organización política? Hay que ensanchar, porque la mayor parte de la gente en Argentina hoy no está en el trabajo formal, no tiene cartera de trabajo, nada. Entonces están en la precariedad del trabajo. Y esa gente, ¿cómo organizarla? Es difícil pedir al sindicato, organice el precario que está en la calle, etcétera. Es difícil porque la estructura sindical está basada en la cartera de trabajo, ¿no? Entonces, no sé si no es pedir demasiado a los sindicatos. Como digo, el MST llega a esa gente mucho más que la CUT en Brasil. Entonces, yo creo que hay que tener otras formas de organización social a la cual los sindicatos pueden contribuir. Puede contribuir. Hay más de una central sindical hoy día en Argentina, algunas más tradicionales, otras más innovadoras, pero es demasiado pedir a los sindicatos tradicionales que den cuenta de la mayor parte de los trabajadores que están en la precariedad. Cada vez más precarizados los trabajadores en todo el mundo, no solo en la Argentina. Un Sí. poco te adelantabas y respondías esta pregunta de Alejandro también, que tenía que ver con cuáles son esos nuevos espacios de organización participativa para construir democracia hoy. Mm, y si nos vamos, o más bien si nos quedamos pensando en la tarea de los pueblos que nos te plantea Alejandra en esta avanzada de gobiernos neorreaccionarios por nuestra región, ¿cuáles son las tareas de los pueblos? Bueno, no voy a limitar las tareas a la disputa política de gobiernos, pero sin gobiernos es difícil porque un gobierno puede implementar políticas sociales de generación de empleo, de políticas sociales que garantizan derechos de la gente. Entonces, no digo que hay que limitar a eso, pero la disputa termina
de alguna manera alrededor del tema del Estado. ¿Quién tiene el Estado y qué es lo que hace el Estado? Un Estado que promueve la exclusión social, el desempleo, o un Estado que genera empleos, y no solo empleo, genera política social. Las políticas sociales permiten que haya nuevas formas de organización social. No solo la política social no es solo generación de empleo, generación de derechos sociales a la gente, ¿no? Por ejemplo, en Brasil hoy día, esa política tradicional de mi casa, mi vida, las casas populares, las poblaciones de calle, gente que vive en la calle hoy, tiene prioridad para tener acceso a casa. Es decir, la política de casas populares, a esa gente que no tiene ni casa, para la casa es el mínimo de dignidad, para que la gente tenga un espacio propio, etcétera. La política habitacional. En Argentina, la canallice de mi ley hace con que los propietarios puedan cobrar cuanto quieran, incluso en dólar, ¿no? Y uno ve sectores de clase media que no pueden pagar, de repente están por la calle en Corrientes porque no pueden pagar el arriendo. Cosa dolorosísima, ¿no? Mientras que la política acá, la población de calle tiene privilegio para tener acceso a habitaciones, que hay millones y millones de habitaciones construidas por el gobierno, ¿no? Eso da formas de organización propia también. Porque si el Estado no implementa ese tipo de política, es muy difícil que haya formas de organizaciones nuevas, ¿no? Las formas de organización nuevas vienen a partir de políticas sociales nuevas, ¿no? Nos decía Gustavo desde Uruguay respecto de la respuesta sobre los sindicatos, si entonces es conveniente que las organizaciones de trabajadores tengan un trabajo más territorial, además de la reivindicación económico-corporativa. Sí, los sindicatos no están adaptados para el trabajo territorial. Se organiza a partir de empresas, ¿no? Donde la gente trabaja. Y el aspecto territorial es disputa de espacio para tener política habitacional, para tener acceso a otras formas de vida, etcétera. Entonces, no es simple pedir eso a los sindicatos, porque están organizados directamente a partir de empresas, de locales de trabajo, que no tienen es distinta de una organización territorial, ¿no? Cada país tiene que encontrar su forma, ¿no? Yo les doy el ejemplo del MST, que es lo que más ha resultado en Brasil, ¿no? Nos decía, además, te decía Fernando, me gusta eso de la disputa, no solo de los términos, sino también de los dirigentes y de la direccionalidad de los procesos políticos, cómo se construyen nuevos lazos de hermandad y de integración regionales en este contexto, nos pregunta, en el que pululan las nuevas derechas, los odiadores seriales multiplicados por la digitalización. Bueno, ya me piden demasiado. Esa cosa que yo no sé, porque la digitalización también es un espacio de disputa. Se puede hacer cosas buenas y malas, ¿no? Yo quería decir otro tema que no mencionamos, que yo creo que hacemos un muy buen gobierno en Brasil, pero perdemos la batalla de la comunicación. ¿Cómo eso? El gobierno de Lula debiera ser un consenso nacional. No es. Ellos atacan a Lula muy derechamente, etcétera. Es claro que no, esas encuestas hay que desmistificar las encuestas, ¿no? La encuesta de Folha de São Paulo, Datafolha, que dice que Lula tiene 24% solo de apoyo. ¿Cuántas personas han entrevistado? 2.000 en un país de 220 millones de personas. ¿Cómo escogen el muestreo? ¿Qué pregunta plantean? Hay que desmistificar eso, ¿no? Pero tenemos que hacer nuestras encuestas, no mistificadas, sino reales, etcétera. Pero como decía, estamos perdiendo haciendo un muy buen gobierno y perdiendo la pelea, la disputa de la comunicación, porque ellos tienen un aparato monstruoso de los medios. El partido de la derecha son los medios.
no son los partidos tradicionales, son los medios de comunicación. Ellos dan la orientación a los sectores de derecha en el país. Digamos, una noticia así típica en Brasil. Eh, el café subió 80% aunque la inflación esté controlada. ¿Cuál es el destaque? 80%. En lugar que si la inflación está controlada, a pesar de estar controlada, el café subió 80%. ¿Por qué? Etcétera. Pero el destaque que se da, ahí no niegan que la inflación está bajo control en Brasil, pero el destaque es el café 80%. Yo creo que corre, entonces se multiplica, es qué brutalidad, etcétera, etcétera. Como ahora hay una denuncia sobre manipulación ¿cómo se dice en Brasil? Las plataformas, esas denuncias que aparecieron de la manipulación de los derechos previdenciarios de la gente, etcétera, ¿no? Que viene de atrás, mucho atrás. Está descubierto ahora y denunciado en este gobierno, pero los medios siempre pueden mencionar que haya empezado antes, ¿no? Pero siempre hacen como si fuera culpa de este gobierno, que al contrario está desnudando la manipulación de los derechos previdenciarios de la gente y todo, ¿no? Pero los medios entonces, el espacio de disputa muy desigual, porque imagine la estructura de Rede Globo comparado con son los medios que tenemos. El mejor comunicador en Brasil es Lula, pero lo atacan muy derechamente, siempre, ¿no? Siempre. Ahora hizo un viaje extraordinario a China, pero todo se desplaza hacia que su mujer habría dicho tal cosa en la reunión con la dirección china, no sé qué cosa. Entonces desplazan la idea de cuál es la agenda, cuál es el tema prioritario, qué es lo que destacan, etcétera, que en ocasión de la manchete, como digo, el pleno empleo en Brasil debiera ser, destaque en los periódicos todos los días, eso no aparece, no lo menciona, ¿no? Una disputa terrible con los medios en la formación de la opinión pública. En ese sentido, también participa Daniela Bueso desde Honduras, te dice, los gobiernos progresistas de América Latina deben de ganar la guerra comunicacional frente a la derecha, ¿no? En coincidencia con lo que estás planteando de la situación brasileña, pero que la encontramos en toda la región, ese poderío de construcción de las conciencias en los medios y en las redes, en las plataformas, medios tradicionales y nuevas mediaciones como son las redes sociales y las plataformas virtuales. Y hablando de la virtualidad también, Valentina, un poco te decía, bueno, en este momento, en esta fase digital, con la inteligencia artificial en pleno desarrollo, si crees que las nuevas formas de trabajo tienden a profundizar la individualización. Sí, desde luego. Y el tema, bueno, primero, hay valores e intereses de las nuevas generaciones que nosotros no comprendemos muy bien. Ellos en Brasil dan por sentado todas las conquistas existentes, ¿no? Ahora, quieren otras cosas. Primero, afirmar su libertad individual, que es un derecho fundamental. Tratar de que no sea una cosa individualista en contra de los derechos colectivos. Pero esas nuevas generaciones tienen valores, etcétera, que nosotros no captamos exactamente qué es lo que son. Está claro que ellos quieren su vida, sus cosas, su mundo, y con el riesgo de que eso sea individualista, ¿no? Que desconozca las necesidades e intereses colectivos de la sociedad. Eso en Brasil es más agudo porque tenemos un gobierno que afirma los derechos de la mayoría. Y sin embargo, como decimos, Bolsonaro está muerto políticamente, pero el bolsonarismo sobrevive. No se entiende muy bien porque el PT dejó herencias enormes y el Bolsonaro fue un desastre como gobierno. Sin embargo, existe. La extrema derecha es un fenómeno todavía que nosotros no hemos comprendido. Hay un sentimiento antigobierno, antiestado, antipolítica, que en el fondo es contra la izquierda.
porque quien implementa esas políticas son la izquierda a través de gobiernos y de estados, ¿no? Pero hay una descalificación, incluso con acusaciones reales o no, de corrupción. El caso de Cristina es muy claro, ¿no? Descalificarla no por el contenido de los gobiernos que han hecho, ¿no? Sino por acusaciones de corrupción. Con Lula también, Lula hasta recién vivía en la misma casa que tenía cuando era líder sindical, cambió por razones de seguridad, pero la idea de que el PT está comprometido con corrupción y Lula, etcétera, corre para los que quieran creerlo, ¿no? Los que quieran creer que era una marca así, que no es fácil, no es fácil sacarse de encima. Siempre van a encontrar un caso concreto, real, etcétera, pero globalmente no pueden acusar al gobierno de Lula de un gobierno corrupto, ¿no? Porque no es, y él sigue viviendo de la manera más sencilla, no exactamente como vivió Pepe Mujica, digamos, pero muy sencillo, ¿no? Como forma de vida y todo, ¿no? Bien. Bueno, yo voy a seguir abusando un poco de mi lugar mientras vos te tomás un vasito de agua si hiciera falta, pero es un poco de uso y abuso de este rol que me ha tocado hoy en representación de un grandísimo equipo de trabajo que hace Anodal cotidianamente. Y me gustaría llevarte un poco por el rumbo de la integración regional o de los desafíos de Itamaraty en esta tercera presidencia de Lula da Silva. Creo que la política internacional que empezó Celso Amorim en Brasil es uno de los elementos más fuertes de la política de Lula. Lula se ha proyectado como un gran líder internacional por tener una política de la cual el mayor fenómeno del siglo XXI en que Brasil está presidiendo ahora son los BRICS, ¿no? Los BRICS que coordinan el poderío militar de Rusia, el poderío económico de China, la capacidad de coordinación y articulación de Brasil, a lo cual hay una cola de más gente de lo que están viéndonos ahora, de países queriendo ingresar a los BRICS, que es la forma que se ha organizado en este siglo la resistencia al imperialismo norteamericano, la creación de un mundo nuevo que es mayoritario y lo va a ser cada vez más. Brasil está como presidente de los BRICS en julio. Espero que ustedes vengan. Hay una gran reunión de los BRICS en Río de Janeiro. Vienen todos. Espero que vengan todos los presidentes, pero viene incluso la Claudia, gran presidenta de México, etcétera. Va a ser una reunión extraordinaria. Un tema que yo lucho para que sea un tema central es desdolarización. Como dice Lula, ¿por qué el dólar sigue siendo la moneda mundial? ¿Por qué Brasil y China van a intercambiar, hacer intercambio comercial con el dólar? Es muy complejo crear una nueva moneda. Dilma Rousseff está en eso. Ella dirige el Banco de los BRICS. Ella viene a la reunión de julio. Pero lo que se puede hacer desde ahora es dos países, Brasil y Argentina, intercambiar a través de sus monedas propias, no a través del dólar, encontrar un mecanismo de... China está creando formas alternativas, pero desde luego dos países hoy no tiene Brasil y Argentina que intercambiar su comercio a través del dólar. Pueden encontrar una forma de valor de una moneda y de valor de otra y definirlo por ahí. Entonces es fundamental desdolarizar. Lo que más le duele a Trump cuando se habla de los BRICS incluso es esto, que el dólar, que al final de la Segunda Guerra pasó a ser naturalmente una moneda mundial, ha dejado de ser. Ya no es la moneda fundamental, hay que desdolarizar, hay que llegar a crear una moneda alternativa. Entonces, ese es un tema que espero que esa reunión de los BRICS empiece a tematizar. Yo espero que Dilma Rousseff haga una intervención porque ella es presidente del Banco de los BRICS, ¿no? Y tiene que ver en gran medida con eso, ¿no? Espero que ustedes vengan a asistir a la reunión de julio en Río de Janeiro, reunión de los BRICS en julio.
Con muchísimo gusto y seguramente tendremos mejor desempeño que los representantes del gobierno argentino allí en los BRICS. Nos hemos quedado afuera a contramano del mundo, la Argentina. Eh, bueno, no queremos seguir abusando de tu tiempo y de tu energía, profesor Emir Sader, ¿sí? Esta conversación, esta clase va a servir mucho para seguir pensando en nuestra región, para seguir pensando cómo construir esa democracia participativa que supere las formalidades, que de verdad nos ponga en el centro de los debates a las sociedades y a unas sociedades mucho más justas de las que estamos transitando. Suerte la de ustedes por Brasil, allí, que han podido recuperar el gobierno, pero también en plena batalla, en plena disputa, como decías, con las fuerzas reaccionarias representadas en el bolsonarismo, más allá de la inhabilitación o de la salida de Bolsonaro de esa esfera de candidatos. Emir, nos habías dicho, no sé si querés, sostenemos lo del sorteo para esta clase de estudiantes? ¿Cómo se puede hacer el sorteo? Diré un número. ¿Está numerada la gente que ingresó o no? ¿Está numerada? Y un poco sí, por ahí, claro, no se me ocurre en este momento cómo hacemos este sorteo, porque tenemos la suerte de que no solo lo hemos tenido a Emir Sader dándonos una clase, reflexionando con nosotros y nosotras, sino que también nos quiere regalar uno de sus libros. El último, Sí, la autoría individual es el último. Colectivo tengo otros. Esta es la edición argentina de mi libro, Lula, la izquierda del siglo XXI, neoliberalismo y postneoliberalismo en Brasil y en América Latina, de Coliwe. lo vamos a tener que ir a buscar a la reunión de los BRICS. Eso sí, No, nos no, yo comprometemos. pido a Coliwe que haga llegar pido a Coliwe que haga llegar un ejemplar, pero ustedes deciden quién va a ganar. Si hay que darle un número, voy a dar un número de mi fecha de nacimiento. 13. Bueno, y vamos a tener que armar ese sorteo, no sé, el equipo de coordinador académico, pero armamos un sorteo entre quienes preguntaron y entre quienes han estado participando, tiramos un número y el 13 será el ganador. Sí. Yo, yo Muchas cuento. gracias. Muchas gracias por la invitación. Cuenten siempre conmigo. Ojalá no virtual, sino presencialmente. Iré con mucho gusto a Argentina o donde sea. ¿Ya? Muchas gracias. Muchísimas